Regresé del trabajo y vi un cartel de vendido en mi casa. Mi padrastro se burló: no necesitas una casa de lujo a tu edad, antes de irse de viaje por Europa. Lo dejé ir, pero al volver, no tenía dónde quedarse. No estoy muy seguro de cómo empezar, pero siendo que esto es Reddit, iré directo al grano. Hoy regresé de un viaje de negocios de 3 semanas al extranjero, exhausto y con apenas unas horas de sueño, ansioso por ducharme y desplomarme en mi sofá. Sin embargo, al acercarme a mi casa, algo en el césped delantero me detuvo: un cartel rojo y blanco que anunciaba vendido. Frené de golpe, mientras los neumáticos chillaban, y mi mente se negaba a procesar lo que veía. Corrí hacia la puerta, con mi maletín a cuestas, pero antes de poder entrar escuché la voz de mi padrastro, Manuel. Desde dentro, él empacaba mis pertenencias, casi con indiferencia, mientras yo apenas podía creer lo que ocurría. ¿Manuel?, pregunté con el corazón desbocado. ¿Qué significa ese cartel de vendido en mi césped? Manuel, sin levantar realmente la vista de la caja que sellaba con cinta adhesiva, me respondió con un tono condescendiente y familiar, como si aún me viera como un adolescente. Oh, chaval, volviste antes de lo que esperaba. Siempre te llamo chaval, ¿no? Es que, ¿para qué necesitas una casa tan grande a tu edad? Deberías optar por un apartamento pequeño y ahorrar dinero. Créeme, te lo agradecerás más adelante. Impactado, dejé caer mi maletín al suelo, entre incredulidad y furia. Pronuncié. ¿Vendimos la casa? ¿Qué? Exacto, la vendimos, respondió él, dejando a un lado la cinta adhesiva y mirándome como si necesitara que le explicara lo obvio. Me costó comprender lo que me estaba diciendo, pero poco a poco recordé fragmentos de una conversación que había tenido años atrás. Me presento, mi nombre es Iker, tengo 28 años y trabajo como ingeniero estructural. Mi empleo, aunque bien remunerado, me consume más tiempo en las obras que en casa, y siempre había pensado que mi hogar era mi refugio. Pero ahora, me encontraba en la total incertidumbre de haber perdido lo que creía propio. La verdad es que, cuando compré la casa a los 23 años, apenas contaba con el respaldo de un préstamo sólido. Mi crédito era bueno, pero el banco exigía un aval, y mi madre, Carmen, se ofreció a asumir ese papel. Con la promesa de que seguirías siendo tú y la casa sería tuya, firmé los papeles sin imaginarme las trampas que se cernían sobre mí. Lo que no sabía era que Manuel había tomado decisiones a mis espaldas. Refinanció la hipoteca, y en el proceso, eliminó mi nombre de la escritura, dejándola únicamente a su nombre. Legalmente, él tenía el derecho de venderla, y ahora, en mi ausencia, mi hogar se había convertido en un recuerdo robado. Ante la revelación, mi estómago se retorció y mi voz se quebró al decir: entonces, ¿mi casa se vendió? Manuel soltó una risa burlona y replicó: no te sorprendas, chaval. Firmaste esos papeles hace años. Deberías haber leído la letra pequeña. La propiedad nunca fue enteramente tuya, fue dinero familiar, bienes compartidos, nada más. Mis puños se cerraron involuntariamente, y cada palabra suya se sintió como un golpe. Con una mezcla de ira y tristeza, le grité: esta es mi casa. La compré con mi propio dinero. Pero Manuel solo se rió en mi cara, dándome una palmada en el hombro, como si tratara a un niño que no entiende lo que es una historia de éxito hecha a sí misma. Antes de que pudiera reaccionar más, Manuel cerró la cremallera de su elegante maleta de cuero y se la colgó al hombro. Me encantaría quedarme a charlar, pero tengo un vuelo a tomar, dijo, aludiendo a sus próximos destinos: hoteles de 5 estrellas, tours privados y vuelos en primera clase. Con esas palabras, se dirigió a la puerta de salida, prometiendo traerme un bonito recuerdo. Me quedé allí, observando el espacio vacío donde antes se encontraba mi vida, mis muebles, mi hogar. La sensación de haber sido despojado de todo era insoportable, pero a la vez, encendió en mí una determinación férrea: no iba a dejarme vencer, iba a vengarme. Con el corazón acelerado, mi primer instinto fue llamar a mi madre. Pero, tras varios intentos, solo obtuve el buzón de voz. Mi rabia crecía no solo por la situación, sino porque ya sospechaba, desde hace semanas o incluso meses, que algo andaba mal. Le dejé un mensaje urgente: mamá, llámame ahora. La respuesta llegó en forma de un mensaje escrito: Iker, no quiero hablar de esto por teléfono. Lo discutiremos cuando regrese. Con la mandíbula apretada y sintiendo un dolor agudo, miré la pantalla después de enterarme de que habían vendido mi casa a mis espaldas. Sin dudarlo, volví a llamar, y esta vez, contestaron. Iker, con una voz calmada y distante, dijo: no me gusta el tono de tus mensajes. Aunque parecía que me acusaba de exagerar, apreté el teléfono tan fuerte que mis dedos me dolieron. Con una risa amarga, le respondí: no te gusta mi tono. La conversación dio un giro cuando le hablé a mamá. ¿Te has vuelto loca? ¿Vendiste mi casa? Ella suspiró, como si hablara con un niño terco, y dijo que Iker, Manuel y ella habían conversado y estaban convencidos de que era lo mejor para todos. Casi se me cae el teléfono de las manos cuando insistieron. ¿Lo mejor para quién? Para ti, afirmó con cariño. Tienes que admitir que esa casa era demasiado para ti. Cara, enorme y una gran responsabilidad. Además, trabajas tanto que apenas te queda tiempo para disfrutarla. ¿De qué sirve gastar dinero en un lugar que ni siquiera usas? Incrédulo, le protesté. Mamá, yo compré esa casa. Quería precisamente esa responsabilidad. Ella suspiró con fastidio, y Iker continuó: aún eres joven, no necesitas una casa tan grande en esta etapa de tu vida. Carmen, con un tono condescendiente que me estaba volviendo loco, añadió que Manuel y ella habían encontrado una opción mucho mejor para mí: un pequeño piso moderno en el centro, de bajo mantenimiento, asequible y mucho más adecuado. Apenas pude pronunciar la palabra piso en un susurro, incrédulo. Me robaron mi casa y ahora pretendes convencerme de que me conforme con un piso. Ella volvió a suspirar, como si yo fuera un niño caprichoso, y me dijo: cariño, tienes que ver el panorama completo. Manuel, en realidad, te liberó de todo ese estrés y, escucha, no nos quedamos con todo el dinero. Una parte se usará para ayudarte a comprar el piso. Manuel se encargará de los detalles cuando regresemos. Luego, tras un breve silencio, añadió en voz baja: bueno,
Parte del dinero también se destinó a nuestro viaje. A pesar de todo, intenté calmarme. Me sentía confundido y traicionado, pues legalmente, Manuel tenía todo el derecho. Pasé las siguientes 2 horas revisando mis documentos, desesperado por hallar alguna forma de luchar contra esta situación. Tenía la esperanza de encontrar alguna laguna legal o documento que demostrara que la casa seguía siendo mía. Pero cuando llegué a los papeles de refinanciación, mi estómago se hundió como una piedra. Allí, en letras negras, figuraba que, meses atrás, mientras yo trabajaba fuera del país, Manuel había refinanciado la hipoteca a su nombre, eliminando mi nombre de la escritura y convirtiéndose en el único propietario. Todo había sido llevado a cabo de forma silenciosa y estratégica. Leí la letra pequeña 3 veces, esperando haber pasado algo por alto, pero no había ningún error. Legalmente, él tenía el derecho de vender mi casa y el dinero ya se había ido. Mi siguiente paso fue revisar mis cuentas bancarias. Sabía que no había recibido ni un solo euro de la venta, pero necesitaba confirmarlo. Al abrir la aplicación del banco, mi mano comenzó a temblar al ver reflejado un depósito de 490.000 euros procedente de la venta, seguido de múltiples retiradas, reservas en hoteles de lujo, compras en marcas exclusivas y una transferencia a una cuenta internacional. El dinero no solo había desaparecido, ya lo habían gastado. No obstante, yo aún no había terminado. Me senté en mi casa vacía, mirando mi móvil, mientras la rabia me invadía el pecho. Manuel creía haber ganado, pero no permitiría que se saliera con la suya. Con una respiración profunda y tratando de calmar mis manos temblorosas, realicé 2 llamadas, la primera a mi abogado, Rubén, y la segunda a mi tío Álvaro. Verás, Manuel había olvidado algo crucial. La única razón por la que consiguió crédito para refinanciar la casa fue gracias a mi madre. Y yo sabía algo que ella no quería que él supiera. Manuel estaba a punto de perderlo todo. Le dejé disfrutar de su tour europeo y saborear su champán, convencido de que, al regresar, no quedaría ni un solo euro a su nombre. Entonces, aprendería lo que se siente cuando te lo quitan todo. Lo que él ignoraba era que había dejado suficientes cabos sueltos para que yo pudiera desmantelar toda su vida. Mientras él brindaba con vino carísimo en Sevilla, yo preparaba el escenario para su caída. Mi primer paso fue congelar todos sus activos. La primera llamada fue a Rubén, a quien conocía desde la universidad. Aunque no era un abogado de renombre, era extremadamente astuto, y lo más importante, detestaba a tipos como Manuel. Le conté todo, y Rubén exclamó: «Bajo Dios, Iker, ese tipo te perjudicó muchísimo». Luego, explicó, si Manuel falsificó tu firma o retuvo documentos para sacarte de la hipoteca, podemos demandarlo por fraude. Apreté los puños y le dije: podemos probarlo, eso es lo que voy a averiguar. Me aseguró que conseguiría todos los registros para ver si Manuel infringió alguna ley durante el proceso de refinanciación. De ser así, lo arrastraríamos a los tribunales, congelaríamos sus activos y le haríamos la vida imposible. La siguiente llamada fue a mi tío Álvaro, hermano mayor de mi madre, quien desde siempre ha despreciado a Manuel. Álvaro siempre tuvo una opinión muy marcada y, al conocer los hechos, no dudó en expresarlo. Según él, Manuel, desde un principio, mostró una fachada encantadora, pero mi madre ignoró las advertencias que le lanzó. Al parecer, Manuel llegó a robarle la casa, utilizó el crédito de mi madre para refinanciarla, endeudándola sin que ella se diera cuenta de la magnitud del problema. Álvaro, con un tono airado y sin titubear, soltó una maldición al escuchar los detalles. Ese tipo no tiene escrúpulos. Tras el aluvión de información, me preguntó qué necesitaba de él. Le expliqué que, dado que Manuel llevaba años usando los servicios de la pequeña firma contable de mi tío para gestionar impuestos y declaraciones empresariales, era el momento de que revisara minuciosamente sus finanzas. Su promesa fue clara: encontraría cualquier irregularidad, y si Manuel había evadido impuestos, enfrentaría problemas aún mayores. Mientras lo escuchaba, respondí con una sonrisa fría, afirmando que eso era exactamente lo que esperaba. Durante los días siguientes, opté por el silencio absoluto. Ni una llamada a mi madre ni un mensaje a Manuel. Ambos debían creer que todo estaba en orden. Mientras Rubén se sumergía en los documentos de la hipoteca y Álvaro examinaba cada detalle de las cuentas de Manuel, se fue gestando el plan definitivo. 3 días antes del regreso de Manuel de su viaje, recibí 2 llamadas cruciales. La primera fue de Rubén, anunciando que Manuel había cometido fraude hipotecario. Al parecer, falsificó mi firma en ciertos documentos para forzar la refinanciación sin mi consentimiento, lo que convertía la venta de la casa en algo completamente ilegal, y por ende, susceptible de una demanda. «Mándame todo», ordené con determinación, decidido a hundirlo. 1 hora más tarde, Álvaro me llamó y, casi riendo, me contó que había descubierto ingresos no declarados en la declaración de impuestos de Manuel. Según explicó, el fraude era mayúsculo. Manuel llevaba años ocultando cientos de miles de euros, dinero en efectivo sin declarar, fuera de la vista de Hacienda. Con las llamadas correctas, este hallazgo le traería encima una auditoría sumamente rigurosa. Con una sonrisa gélida, le dije que eso era justo lo que esperaba. Manuel me había quitado todo, y ahora yo me encargaría de que él lo perdiera todo. El regreso de Manuel marcó el inicio de su pesadilla. Su vuelo aterrizó a las 4:15 de un domingo y, a las 4:37, yo ya esperaba en mi coche frente a su casa. No tuve que esperar mucho. Un coche VTC negro se detuvo, y Manuel bajó luciendo un abrigo de diseñador y esa inconfundible expresión de superioridad. Lo vi caminar con paso firme por la entrada, rodando su maleta y tarareando para sí mismo. Sin embargo, al llegar a la puerta, introdujo el código de seguridad y nada sucedió. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo, pero el acceso se mantuvo bloqueado. De pronto, la puerta se abrió de golpe y apareció Carmen, con una actitud visiblemente molesta. Desde la acera, se escuchaba su voz: «Carmen, ¿por qué no funciona el código? Tenemos que hablar». Manuel intentó forzar la entrada, pero ella se interpuso. Con voz temblorosa, Manuel reveló que el banco había congelado sus cuentas. Aquella misma mañana, al intentar retirar dinero, descubrió el bloqueo,
lo que le hizo perder hasta el color del rostro. En ese instante, su teléfono comenzó a sonar. Contestó y, al otro lado de la línea, la noticia fue devastadora. Una notificación de auditoría de Hacienda había llegado. Su fraude fiscal había sido descubierto y su hipoteca ilegal, marcada en cada rincón de sus cuentas, había provocado el colapso de toda su vida financiera. Aunque tuve la tentación de detenerme y enfrentarme al cara a cara, preferí alejarme, dejando que Manuel se diera cuenta por sí solo de su ruina. Yo había perdido mi casa, pero él, sin lugar a dudas, lo perdería todo. La última imagen que me quedó de él fue la del hombre que, recién aterrizado, se encontró con cuentas bancarias congeladas, un fraude fiscal expuesto y mi madre bloqueando la entrada de su casa. Manuel no entendía lo que ocurría, únicamente percibía que su mundo financiero se desmoronaba ante sus ojos. Sin embargo, este era solo el preludio de su caída total, pues la llamada inevitable de su desgracia estaba a punto de llegar. Exactamente a las 6:42, mi móvil se iluminó con el nombre de mi madre. Dejé sonar el teléfono 3 veces antes de contestar. Su voz, cargada de pánico, me explicó que las cuentas de Manuel estaban congeladas, que Hacienda investigaba por fraude fiscal y que la compañía hipotecaria afirmaba que había una disputa legal sobre la venta de la casa. Yo fingí sorpresa y comenté, parece que Manuel está teniendo un muy mal día. En ese instante, Carmen, furiosa, me recriminó, Iker, tú hiciste algo. El silencio se prolongó hasta que, con total frialdad, respondí, tanto tú como Manuel me robaron mi casa. Pude escuchar el sobresalto en su voz, pero pronto ella trató de calmarse. Aún así, yo solo esbocé una risa baja y oscura, afirmando que, en efecto, él iba a perderlo todo. Según explicó, Manuel no tenía a dónde ir, el colapso de su situación financiera era inminente. Álvaro, quien había tenido una perspectiva privilegiada, me aseguró que jamás había presenciado un desplome tan espectacular. Acababa de terminar una llamada con mi madre cuando le envié un mensaje a Álvaro preguntándole, ¿qué tan mal está todo? Su respuesta llegó en cuestión de segundos. Muy mal, ¿qué ocurrió? Me explicó que Manuel había intentado sacar dinero de sus cuentas de empresa, pero estaban congeladas. Llamó a su asesor fiscal y se enteró de que Hacienda lo estaba auditando. Entró en pánico. Después, quiso regresar a la casa familiar, y mi madre, que estaba tan asustada como furiosa, lo echó de allí sin contemplaciones. Abrí los ojos con incredulidad y le pregunté a Álvaro si me estaba tomando el pelo. Él aseguró que no, que mi madre estaba tan aterrorizada que no pensaba dejarlo entrar. Incluso lo dejó fuera de la casa, con la consigna de que arreglara sus problemas por su cuenta. Yo me quedé con la imagen de Manuel probablemente durmiendo en su coche, una situación que contrastaba brutalmente con los últimos 10 años en los que él se había dedicado a menospreciarme y tratarme como a un chiquillo incompetente. Ahora, la ironía era aplastante, él estaba sin techo y yo, mientras tanto, contemplaba todo con una mezcla de sorpresa y satisfacción. Actualización. Tras esa noticia, mi madre dejó de llamarme por un par de días. Al tercer día, el teléfono volvió a sonar y vi que era Carmen, mi madre. Dejé que el tono sonara varias veces antes de responder. Me dijo con voz tensa, Iker, tenemos que hablar. Dejé mi vaso en la mesa y contesté con frialdad. ¿De qué? Ella vaciló y luego soltó la verdad. Manuel tiene problemas. Ah, sí, respondí con sarcasmo. No tiene dónde quedarse. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Mi madre continuó diciendo que Manuel llevaba unos días durmiendo en un motel. Yo me mofé. Oh, un motel. ¡Qué tragedia! Entonces, con un dejo de súplica, me pidió ayuda. Por favor, necesitamos que nos eches una mano. Me incliné hacia adelante, incrédulo. ¿Ustedes necesitan mi ayuda? ¿El mismo hombre que me robó mi casa y decía que yo no estaba listo para ninguna responsabilidad? ¿El mismo que se gastó mi dinero? ¿Ahora yo soy el que debe arreglarle la vida? Cariño, nosotros. La corté en seco. ¿Dónde está el dinero de la venta de la casa? Silencio. Luego, en un hilo de voz, me contestó. Se acabó. Sentí como una intensa sensación de revancha se encendía en mi pecho. Desde luego que se lo gastaron. Vuelos en primera clase, hoteles lujosos, compras compulsivas por Sevilla y Valencia, hasta reventar €500.000 en unas cuantas semanas. Y ahora no les quedaba absolutamente nada. Inspiré profundo y hablé con calma. Así que, para recapitular, me robaron la casa, la vendieron, despilfarraron todo, y cuando Manuel se quedó sin un techo, esperan que yo resuelva este caos. La voz de mi madre se quebró. Cometimos un error. Sí, y muy grande, respondí con frialdad, antes de colgar. Actualización. Pensé que ahí terminaría todo. Sin embargo, esa misma noche, a las 11:47, escuché golpes en mi puerta. Miré por la mirilla y me encontré con Manuel. Su aspecto era deplorable. El pelo siempre tan cuidado ahora lucía sucio y revuelto, el traje arrugado, los ojos rojos e inyectados en sangre. Parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta apenas unos centímetros, suficiente para apoyarme en el marco y verlo de cerca. Escucha, empezó a decir con la voz temblorosa. Yo no dije nada, solo esperé a ver qué soltaba. Su mandíbula se tensó, y, con la respiración agitada, soltó. Necesito un lugar para quedarme, solo un tiempo. No pude evitar reírme en su cara. Se estremeció. Entonces me acerqué más y le susurré. Esta ya no es tu casa. Su rostro se desencajó con una mezcla de rabia, vergüenza y desesperación. Di un paso atrás y cerré la puerta de golpe. Todavía lo oí insistir, diciendo que no pensaba en los demás, pero la verdad es que yo ya no tenía intención de seguir escuchando. Eché el pestillo, me fui directo al sofá, abrí una cerveza y encendí la televisión. Si Manuel estaba pagando las consecuencias de sus actos, no era mi problema. Y ahora yo era el que tenía la ventaja. Él siguió golpeando la puerta con furia,
protestando que yo actuaba con orgullo, que no me daba cuenta de lo serio que era todo. Tomé un sorbo de mi cerveza, completamente impasible. Estás malgastando tu energía, Manuel, alcancé a decirle con sorna. Mejor guarda fuerzas para cuando llegue la policía. Entonces, ¡bam!, otro golpe contra la puerta. Déjame entrar. Nunca has apreciado nada. Suspiré. Sin responderle, saqué el móvil y llamé al 112. Hablé muy tranquilo. Hola, hay un hombre fuera de mi casa que está intentando entrar a la fuerza, grita e incluso me amenaza. No, no vive aquí. Sí. Agradecería que enviaran a alguien. Mientras hablaba, me asomé por la ventana y vi a Manuel dar un paso atrás y mirar desesperado a su alrededor. Seguramente comprendió que faltaban pocos minutos para que la policía apareciera y lo arrestara. Soltó algunas palabras ininteligibles y salió corriendo calle abajo, derrotado. Esa fue la última vez que lo vi en persona. Actualización. Las semanas siguientes fueron un auténtico infierno para él. La auditoría de Hacienda siguió adelante, destapando años de evasión fiscal y cuentas ocultas en el extranjero. Se abrió una investigación federal y salieron a la luz pruebas contundentes de fraude. Mi abogado, Rubén, presentó todos los documentos relacionados con la falsificación de mi firma en la hipoteca, un delito gravísimo. Por su parte, mi madre, aterrada de verse implicada en todo el lío financiero, pidió el divorcio en cuanto comprobó que Manuel la arrastraría con él hasta la cárcel si no se desmarcaba rápido. Congeló las pocas cuentas que le quedaban a su nombre, contrató un abogado y se deshizo de él sin pensarlo dos veces. No lo hizo porque se diera cuenta de que tenía la culpa conmigo, sino por puro miedo a terminar igual de hundida. Para mí, eso era perfecto. Manuel se quedó sin apoyo, sin dinero, sin hogar y sin reputación. No supe de él durante varios meses, hasta que coincidí con Álvaro y le pregunté, ¿qué fue de Manuel? Álvaro sonrió con un brillo de picardía. Te va a encantar, intentó huir del país. Casi escupo el café de la impresión. ¿En serio? Sí, reservó un vuelo, pero Hacienda le bloqueó el pasaporte. Cuando quiso abordar, lo arrestaron. Me quedé boquiabierto. Álvaro se carcajeó. Completamente cierto. Había perdido su dinero, su casa y su reputación, y ahora se enfrentaba a cargos penales por fraude, evasión de impuestos y deudas millonarias. Yo, en cambio, logré recuperar parte de mi dinero. No todo, pero sí una cifra considerable. Mi madre intentó disculparse conmigo a través de mensajes y llamadas, pero yo jamás contesté. Después de todo, nunca estuvo genuinamente de mi lado, más bien me había considerado un daño colateral. Por primera vez en mi vida, no sentía ni culpa ni obligaciones familiares, solo libertad, y qué bien se sentía. Hace unos meses yo era el traicionado y el que se quedó sin casa. Ahora tengo mi propio lugar, mi cuenta bancaria más que saneada, y duermo como un bebé cada noche. Mientras tanto, Manuel vive encerrado, preguntándose en qué punto se torció todo. En lo personal, considero que esta es la mejor venganza, verlo caer en su propia trampa y disfrutar de mi nueva vida sin tener que rendir cuentas a nadie.